Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí estamos para presentarles, para analizar otro tema de interés. Bueno, y miren el tema, les vamos a hablar de la EPS Sabia Salud. Y para que nos entiendan muy bien la importancia de esta entidad, pues les voy a regalar algunas cifras que dan cuenta de cuál es el tamaño de esta empresa. Miren, por ejemplo, el 93% de sus afiliados son del régimen subsidiado y el restante 7% del régimen contributivo. Tiene 1.698.000 afiliados aquí en el departamento de Antioquia, de ellos 545.000 en la capital, en Medellín, 750.000 en el Valle de la Aburrá. Y estas dos cifras también dan cuenta de cuál es la importancia para el departamento de Antioquia de esta EPS. Tiene presencia en 116 municipios antioqueños y en 53 de esos municipios es la única EPS. Sin embargo, está soportando desde hace algunos años unos problemas económicos pues bastante enquistados y eso motivó una intervención especial de la Superintendencia Nacional de Salud desde el año 2017. Dos cifras resumen esos problemas económicos. Tiene unos pasivos por 790.000 millones, pasivos, o sea, plata que debe, plata que tendría que entregar en un momento dado, las culebras, que llamamos popularmente, 790.000 millones, y tiene un patrimonio negativo de 465.000 millones. Patrimonio, ustedes saben que es la cuenta que se hace cuando se miran los pasivos, los activos y los pasivos, de ahí sale entonces el patrimonio. Los pasivos entonces son 790.000 millones y el patrimonio negativo en 465.000 millones. A raíz de esa intervención entonces estuvo por aquí el fin de semana el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, estuvo dándole un vistazo a la EPS, a cómo avanza el proceso de recuperación, porque hay unas medidas que son pertinentes en esos casos, de esas intervenciones, para buscar que la empresa salga adelante, a ver entonces si logra salir a flote y logra mantenerse. Ese balance del Superintendente Nacional de Salud dice que las cosas van por buen camino, pero que aún falta. Hoy hicimos un plan de trabajo, un cronograma que va a tener el acompañamiento también de la superintendencia. Estamos planteando que hagan rápido esa formulación de cuál sería el plan de salvamento para Sabia Salud. Estuvimos haciendo un análisis del modelo de expansión de las unidades de cuidado intensivo, que también vamos a hacer un acompañamiento desde el Gobierno Nacional. Me llevo unos compromisos muy claros y también le planteamos unas mesas de conciliación y de flujo de recursos al departamento para poder sanear las finanzas tanto en la red pública como en la red privada. Vamos a hacer un análisis de cómo va la siniestralidad, cómo va la aplicación de los recursos, cuánto está recibiendo cada asegurador y cuánta plata le está generando a la red pública, a la red privada, para ayudarle al departamento no solamente a sanear las finanzas, sino que sus hospitales atiendan con oportunidad y con calidad. Aquí la gran noticia es la voluntad que tiene el gobierno de sacar adelante su asegurador. El asegurador más importante del departamento, que es Sabia Salud para el régimen subsidiado. Me parece importantísimo resaltar ese compromiso que hay del gobierno departamental, del gobierno municipal y también de Confama como socio estratégico de esta aseguradora. Bueno, y dijo el superintendente que hay un punto clave. Ustedes escucharon ahí algo de lo que acaba de decir, y es el dinero, la posibilidad de una capitalización. Lo que dice la superintendencia es que si los socios de la empresa no se meten la mano al drill, va a ser de pronto muy difícil que la empresa salga adelante, que la EPS salga adelante. Recordemos, aquí en este punto, que los socios son tres: la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Confama. Pero ustedes también escucharon al superintendente decir que existe toda la voluntad del Gobierno Nacional de sacar adelante esta EPS, de seguirla ayudando para ver si sale entonces a flote por la importancia que tiene para el departamento de Antioquia. Dice la superintendencia que si esa capitalización se da, pues es muy posible que la EPS se logre salvar. Ellos ya tienen que plantear cómo va a ser ese plan de recuperación, cuál va a ser la inversión que ellos van a hacer, cuál es el compromiso que tiene que tener el gobierno. Me parece que una EPS pública que tiene un ejercicio que lo ha hecho bien, ya corrigió el corriente. Lo más importante para esto, para Sabia, es que ya corrigió el corriente. Estos días ha tenido una siniestralidad que ha disminuido. Entonces yo creo que ya tiene un panorama distinto. Necesitamos es que lo planteen rápidamente para mirar si nosotros antes de septiembre, que se mece la medida de vigilancia especial, logramos levantar la medida para que Sabia pueda seguir trabajando y afiliando usuarios. El médico Luis Gonzalo Morales es el gerente de Sabia Salud desde el pasado 26 de mayo. Se está entonces estrenando en el cargo y ya tiene un panorama no solamente económico y de todo el impacto social de la EPS, sino que también ya tiene unas ideas para sacar adelante esta entidad. Él dice que se puede recuperar, que Sabia Salud puede seguir operando. Señor gerente, es un gusto tenerlo por aquí, bienvenido. Hernán, muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes. ¿En qué momento llegó Sabia
a esta situación? ¿O sencillamente desde el año 2013, cuando es creada, nació coja, nació con algunas deficiencias y por eso entonces tiene estos problemas acumulados? Bueno, si uno mira la historia, fue en el año 2017 cuando más pérdidas tuvo, que se acumularon. Luego 2018 también tuvo unas pérdidas importantes. Ya en el 2019 empezó a mejorar. Pero básicamente desde un principio hemos tenido dificultades y eso ha permitido que se acumulen pérdidas. Usted llega al cargo conociendo esta situación financiera. ¿Por qué acepta semejante chicharrón? Pues porque de alguna manera es un reto para mí como antioqueño. Esta es una empresa que debe ser patrimonio y orgullo de los antioqueños, es un instrumento de política pública para Antioquia. E igualmente, pues te tengo que decir, Hernán, yo ya hice el curso. En los 4 años anteriores que estuve como secretario de Salud de Bogotá, pues me tocó prácticamente recuperar la EPS pública de Bogotá, que estaba tal vez en peores condiciones, y eso fue posible. Y por eso es que soy optimista y creo que esta empresa es viable y se puede recuperar. Esa experiencia en Bogotá, pues no solamente dice usted de manera personal le va a servir, sino que también fue importante para que lo nombraran, de pronto para que lograra sacar esto adelante. Pues sí, porque no es fácil encontrar una persona que tenga una experiencia y un conocimiento de este tipo. No es fácil encontrar una persona que haya rescatado EPS en este país. Son muy pocas las personas, e igualmente que sea antioqueño y que se quiera venir para acá. Y yo creo que ahí se juntaron los astros, como se dice, y aquí estamos, al frente de esta entidad que estamos seguros que va a salir adelante. Estas cifras tan difíciles, ¿de dónde salen? ¿Por qué? Pues estas cifras salen básicamente por 2 circunstancias. Hay lo que se conoce, hay un déficit operacional, es que la empresa ha venido gastándose más de lo que recibe, y eso entonces ha hecho que se acumulen deudas, se acumularon deudas. Igualmente las exigencias que ha hecho el gobierno nacional, especialmente en el 2017-18, las exigencias de tipo patrimonial, las exigencias de reservas técnicas, pues crecieron a raíz del proceso de saneamiento que empezó el gobierno nacional con todas las EPS, y esas exigencias pues igualmente le colocaron una carga financiera adicional que habrá que ir asumiendo gradualmente. Como parte de esa intervención, a la EPS se le tiene prohibido recibir más gente, tener más afiliados. Sin embargo, pues hay una medida especial a raíz de la pandemia, un levantamiento de esa prohibición, y se imagina uno que por ahí, por lo menos de manera temporal, o así sea mínimamente, están llegando unos recursos que pueden servir de alguna manera de un oxígeno, así sea así temporal, para la EPS. Sí, paradójicamente, pues la medida de vigilancia es una medida para que la entidad se recupere, pero prohibirle que afilie personas, especialmente personas pobres, pues eso va en contra de la misma recuperación, porque hemos venido perdiendo afiliados. Desde el 2017 a la fecha, prácticamente marzo, cuando se levantó transitoriamente esta medida, pues Sabia Salud perdió alrededor de 300.000 afiliados, y 300.000 afiliados a pesos de hoy son 300.000 millones de pesos que afectan el funcionamiento de la entidad. Estos dineros adeudados, todos estos pasivos tan altos, casi de 800.000 millones de pesos, son básicamente a las IPS, se imagina uno, pues que son pues, los que les prestan los servicios a las EPS. Y usted sabe que los hospitales pues, han venido reiteradamente desde hace varios años quejándose de esos dineros adeudados, y siempre ponen a Sabia Salud como una de las entidades que los tiene jodidos. Sí, pero en realidad de los 800.000 millones, 790.000 que se tienen de pasivos, la mitad, cerca de 400.000 millones, son pasivos que se le deben a la red de prestadores. El resto de los pasivos están básicamente representados en las reservas técnicas y en el capital que se requiere tener. De manera que en realidad lo que se debe es mucho menos. Lo que son pasivos exigibles con la red son muchísimo menos dinero. Nosotros hemos venido conversando con todos los hospitales, hay muy buen ambiente, hay muy buena voluntad, como usted lo manifestaba, de parte de la gobernación, del alcalde de Confama, y eso genera confianza. Y estamos convencidos, así como lo están los proveedores, los hospitales, las IPS, de que vamos a salir adelante. Igualmente ellos reconocen que si se acaba Sabia, pues para ellos es peor, y por lo tanto hay un compromiso de trabajar conjuntamente. Recientemente también la superintendencia dio a conocer una lista y también tomó unas decisiones en el sentido de tantos servicios que no se están prestando, que se han acumulado.
citas de todo tipo, fórmulas por entregar, especialistas y todo esto. ¿Cómo está en ese tema que lo duele tanto al usuario y que es motivo también para que muchos de esos que han desertado pues se hayan ido de la EPS? Sí, eso es cierto y pues esta es una cadena, digamos, de hechos desafortunados, pues como no hay un flujo de recursos, como le debemos plata, entonces los prestadores no quieren contratar, nos suben las tarifas, no tenemos toda la red que quisiéramos y eso se refleja finalmente en inconformismo de los usuarios, con toda razón, pero eso ha venido mejorando. Eso mejoró en el 2019 bastante, pasamos de cerca de 24.000 quejas por prestación de servicios a menos de 14.000 y este año, en lo que va del año, no llevamos ni 3.000 quejas. Por supuesto que la pandemia ha influido en que se disminuyan las quejas, pero hemos venido disminuyendo y con el plan de modernización que ya aprobó la Junta Directiva, eso va a seguir disminuyendo aún más. Ahí hay un compromiso directo, una promesa para los usuarios de la EPS. Sí, claro, por supuesto, es que es lo más importante. Si nosotros no mejoramos el servicio, pues no vamos a hacer nada. Capitalizar es muy importante, recuperar la entidad financieramente es muy importante, pero eso se tiene que traducir en un mejor servicio, en que la gente no tenga que poner una queja o no tenga que poner una tutela para que le presten un servicio al que tiene derecho. Ahorita estuvimos hablando, por lo menos tangencialmente, usted me mencionó eso, lo del asunto económico, la capitalización, el futuro a partir de lo que puedan decidir los socios. Permítame, hacemos una pausa y ya hablamos de ese punto tan específico que es tan fundamental. Bueno, gerente, hay algunas opciones que se han planteado en su momento y se han descartado. Uno, liquidar, ¿no? Y la otra, señor, el ingreso de socios privados, de aumentar la capitalización de este tipo de socios. Recordemos que Confama, pues para el efecto es un privado, los del Estado son la gobernación y la alcaldía. Esas dos situaciones, ¿cómo las ve usted en este momento? Repito, se han cancelado en el pasado, se ha dicho no, esa no es la ruta. En este momento, ¿qué se podría pensar en relación con ellas? Yo creo que liquidar la entidad, yo creo que eso está descartado, porque definitivamente Sabia Salud es un instrumento de política pública para la salud de los antioqueños. Si liquidan a Sabia Salud, ¿qué va a suceder? Pues le van a entregar los afiliados a una EPS de las que están acá, una EPS de la costa, y eso sí me parecería terrible para los antioqueños. Hay dos en el régimen subsidiado. Hay dos en el régimen subsidiado. Sería que acá. los afiliados de ustedes en 93%. Se los pasarían en buena medida sí, a estas EPS de la costa, y eso pues sería terrible, que los problemas entonces de las deudas ahora nos toque irnos para la costa a pedir que nos paguen. Entonces, liquidar no. Sí, liquidar yo creo que no, yo creo que en eso hay claridad, en eso hay consenso entre los tres dueños. Participación privada más grande. Participación privada, pues es que igual pues habría que mirar las condiciones en las que se da. Entiendo que en los esfuerzos que se hicieron y que se contrató una banca de inversión, pues hubo el interés de algunas entidades privadas de capitalizar, pero las entidades privadas quieren capitalizar si pueden tener el control. Pero en su constitución, Sabia Salud es una entidad que dice claramente que tiene que ser de mayoría pública y eso genera entonces una dificultad. Pero hay que decir, y la buena noticia es que tanto la alcaldía como la gobernación, el consejo y la asamblea departamental aprobaron en ambos planes de desarrollo que se va a capitalizar. O sea, quedó explícito, no se dice la cifra, porque eso pues requiere el refinamiento, pero sí hay la voluntad de capitalizar y de salir adelante, que yo creo que eso es lo que se va a terminar dando. Lo que parece es que esa capitalización tal vez sería la última. Pues dice uno, bueno, no sabe uno qué puede pasar en el futuro, pero ya parece muy difícil que se le metiera un dinero importante para salvarla, que la vaina finalmente no funcionara y siguieran metiéndole plata. Sí. O sea, ahí tiene usted reto grande también como gerente. Aquí tenemos un reto muy grande y como me ve estoy tranquilo, estoy convencido de que esto se puede lograr, de que esto va a salir adelante. Igual en Bogotá lo hicimos, hubo mucho escepticismo en un principio, especialmente del alcalde en Bogotá, pero después él quedó feliz porque la entidad pues se recuperó finalmente y pues le permite tener el instrumento de política pública en salud, le permite manejar la salud y yo creo que eso finalmente es algo importante. Siempre habrá que seguir invirtiendo en salud, los recursos nunca van a ser suficientes, pero lo que sí esperan por lo menos es que tenga un panorama mucho más claro, mucho más estable.
¿En cuánto calcula usted la necesidad de capital frente a estas cifras tan difíciles? Yo calculo que hechos digamos, las depuraciones de las cuentas, las conciliaciones de las carteras, yo estimo que alrededor de 250.000 millones de pesos son los recursos que se requieren, que tampoco hay que ponerlos todos de una vez, pero que con esos recursos, más aquellos recursos que pueda generar la entidad, como muy seguramente va a suceder este año, por efecto del COVID, las cuentas van mucho mejor, vamos a tener unos excedentes importantes, pues eso nos va a permitir que con 250.000 millones de capitalización, que no hay que olvidar igualmente que la Nación ofreció también capitalizar, la Nación puede capitalizar transitoriamente y esos recursos yo creo que no sería de alguna manera difícil conseguirlos. Esa capitalización transitoria entonces, o sea, recursos que después, o sea, ¿sería entrar como accionista? Sí. Temporal. Sí, y después cuando mejore. La ley permite y creó un mecanismo en el rescate financiero de estas entidades, un mecanismo que se llaman los bonos convertibles en acciones, BOCAS, que le permiten a la Nación entrar como socio. Eso en realidad es un crédito que si se lo pagamos a la Nación con una tasa preferencial, pues ellos dejan de ser socios y la entidad y que tienen un plazo hasta de 10 años. Entonces, esa es una opción que igualmente vamos a utilizar. Esos 250.000 millones, si ya pues obviamente con todos los trámites respectivos se le dan las garantías a la Superintendencia Nacional de Salud, ¿ya significarían el levantamiento de la intervención? Pues esperemos, ojalá que así sea. Nosotros vamos a presentar el plan y vamos a expresar la voluntad claramente de capitalizar, igualmente de que la Nación capitalice y yo espero que eso sea suficiente para que nos levanten la medida de vigilancia. Me mencionaba usted ahorita lo de la pandemia, lo de COVID-19 en relación con la EPS y la paradoja de las cifras que ha significado la pandemia para ustedes. Imagínense cómo son las cosas. Es una paradoja. A la gente le ha ido muy mal con la pandemia, a nosotros nos ha ido bien, porque se ha disminuido el consumo de servicios, la utilización de los servicios de salud, la facturación ha sido muy baja, pues eso nos ha permitido tener un respiro financiero este año. Usted estuvo a propósito hasta finales de mayo en la gerencia aquí en el departamento de Antioquia para la enfermedad. No lo voy a desaprovechar en estos minuticos finales porque creo que ya le dimos un panorama general a la EPS y a esas perspectivas de salvamento. Digo, no lo voy a desaprovechar para que me entregue su visión acerca de lo que se está haciendo en el país, del punto donde estamos, de esta profusión de casos tan impresionante, del aumento de las muertes, de lo que está pasando en Antioquia, lo que está pasando en el país. ¿Cuál es su visión? Sí, me parece que están creciendo los casos, que están creciendo aceleradamente, que estamos llegando ya prácticamente al mismo número de casos que tuvo China, que es un país muchísimo más grande, pero hay que decirlo, eso ocurre diferente en las regiones del país. Antioquia, por ejemplo, lo hizo bien desde un principio. Antioquia tiene un número de casos totales mucho más bajo comparado con los demás, tiene una tasa de crecimiento más controlada y eso le permite a uno tener cierta tranquilidad. No podemos confiarnos, hay que reforzar las medidas, pero hay otras regiones del país como Bogotá, como Barranquilla, como Cartagena, donde la situación está crítica, porque es que los casos están creciendo aceleradamente y van a superar rápidamente la capacidad de los hospitales para poder atender estos pacientes. ¿Hasta qué punto Antioquia va a poder seguir ayudando a departamentos vecinos como Chocó, como Córdoba? Yo creo que esa es una obligación, toda la vida es una obligación moral, digámoslo así, con nuestros hermanos del Chocó. Toda la vida hemos atendido a los hermanos chocuanos y yo creo que se pueden atender, pero eso sí, el gobierno, y se le planteó al gobierno, pues tiene que entender esta situación y nos tienen que ayudar igualmente. O sea, no hay ningún problema. Si en el Chocó los ventiladores que le iban a dar al Chocó no hay dónde colocarlos, pues que nos los den a nosotros y nosotros atendemos a los pacientes del Chocó. Pero el gobierno nos tiene que acompañar, el gobierno tiene que liderar ese apoyo que nosotros le podemos brindar tanto al Chocó como a Córdoba. Y sin ese apoyo, ¿se entraría en el riesgo de un momento dado decir, paramos aquí? Pues es muy difícil decir que vamos a parar y que entonces vamos a decir que los que vengan del Chocó entonces no van a tener hospital y la gente, la pobre gente que se viene, que mucha gente se está viniendo en taxis, que se contratan una ambulancia, que se vienen en un avión, pues yo creo que es muy difícil decir que no lo vamos a hacer. Nosotros estamos convencidos de que el gobierno nacional
va a entiende esa situación y nos va a ayudar para que nosotros podamos ayudarle al Chocó. Las medidas de la semana pasada del alcalde de Medellín, de toque de queda, de ley seca en ciertos momentos, de puentes y de fines de semana, ¿usted cree que van a ser efectivas? Pues yo creo que eso ayuda, pero yo pensaría, y he sido siempre del pensar, de que hay que diseñar otras alternativas más estrictas para cuando esto empiece a subir. Yo creo que hay que hacer de alguna manera cierres programados de algunos sectores de la economía. Los toques de queda, la ley seca, eso ayuda, pero yo creo que eso no alcanza a ser suficiente. Se están aplicando de manera gradual y probablemente pues eso es lo que anuncia ahora el alcalde y varios de los municipios, pero yo creo que más adelante habrá que tomar medidas un poquitico, digamos, más severas, sin ir a parar la economía, pero sí tomando medidas más severas pues para que no siga creciendo la curva de contagios. Usted dice cierres parciales y por sectores, o sea, no una cuarentena general, no volver a eso. Yo no creo, hay muchas alternativas, puede ser cierres parciales por sectores, por áreas específicas donde se hayan tenido casos. Hay otras opciones que están descritas en la literatura, que es trabajar 3 semanas, cerrar una semana, hacerlo de manera programada, que la gente se programe y sepa, vamos a trabajar 3 semanas corridas, luego vamos, digámoslo así, a descansar una semana, vamos a hacer unas cuarentenas muy estrictas. Esas son alternativas que yo creo que no se pueden descartar y que hay que considerar si esto sigue subiendo de la manera como se ha venido observando hasta ahora. El famoso tema de los ventiladores, por el que la alcaldesa de Bogotá ha estado peleando con el presidente, ha dicho tanto el ministro que es que en el mercado internacional eso se volvió un asunto de especulación también, que están cobrando lo que les da la gana. Antioquia y Medellín siguen luchando para que les aprueben en el INVIMA los ventiladores desarrollados aquí. El famoso tema de los ventiladores, ¿cómo lo analiza usted? Pues ya se ha avanzado, no solamente los que se hicieron en Antioquia, en Bogotá, en la Universidad de La Sabana se hicieron otros, ya hay una autorización para que sean utilizados, se hagan pruebas en humanos y yo creo que van a tener una buena respuesta. Y estos ventiladores, los que se hicieron acá y los que se han hecho en Bogotá específicamente, pues sirven. Por supuesto, en caso de tener una emergencia, pues estos ventiladores nos van a servir aún sin la aprobación del INVIMA, con la autorización expresa de las personas y si se requieren, porque no hay otra opción, pues se van a utilizar y van a ser de mucha utilidad. Pero yo creo que vamos a avanzar y que los ventiladores y el trabajo que se ha hecho con estas herramientas pues ha sido muy bueno y yo creo que van a ser unos buenos complementos en el manejo del COVID. Médico, parece como superada la discusión sobre la dicotomía entre economía y salud. Ya parece como haber conciencia de que el virus está ahí, hay que convivir con él, que la economía no se puede frenar y como que lo que queda es el autocuidado, obviamente, pues con la ayuda de algunas medidas gubernamentales. ¿Qué piensa de eso? Por supuesto, es que la pobreza es la principal causa de enfermar y morir en muchos países. Y lo que va a producir, lo que ya está produciendo esta pandemia, las cuarentenas por el COVID, pues es una recesión económica muy grande, se va a aumentar la pobreza y está demostrado que cuando se aumenta la pobreza se aumenta la mortalidad materna, la mortalidad infantil, se aumenta la violencia, se aumenta otra serie de enfermedades porque la gente no tiene cómo poderse atender y por lo tanto pues esa discusión de que salud o economía yo creo que no tiene sentido. Son ambas cosas. Nosotros tenemos que aprender a convivir con el coronavirus. Es posible, las medidas de protección personal, el tapabocas, el lavado de las manos, el distanciamiento social, está demostrado que reducen el riesgo. Hay que seguir trabajando en eso. Los antioqueños han sido más juiciosos, pero todavía tienen que ser más juiciosos, tienen que ser más educados. Eso es lo que nos está mostrando Europa. Ellos tuvieron una curva, un pico muy alto, luego cayeron rápidamente y no han vuelto a tener grandes brotes. ¿Por qué? Pues porque la gente aprendió, porque la gente ha sido más disciplinada, ha sido más educada y hacia allá tenemos que avanzar. Tenemos entonces que protegernos para poder convivir con el coronavirus. Médico, ha sido muy amable por esa visión de la enfermedad y también por la voz de calma que usted les ha dado a los afiliados a Sabia Salud. Y esperemos a ver entonces en qué queda la historia de la capitalización, a ver qué pasa con esta EPS tan importante para el régimen subsidiado del departamento. Que esté muy bien, muy amable. Gracias, Hernán, un placer estar contigo hoy esta noche. A ustedes también, muy amables por haber estado por aquí. Los invitamos la próxima semana
con otro personaje para hablar de otro tema de interés. Hasta entonces.